El título del siguiente video podría ser perfectamente ¿Cuándo aprender a renunciar a un sueño? Resulta que me llama mi amiga. Después de mucho tiempo, ella vive en Madrid. De hecho, nos conocimos en Madrid. A pesar que ella también es peruana, nos conocimos en Madrid. Pero ella vivía ya unos 7 años allá y había llegado, había trabajado, había hecho su vida y tal. Y siempre andaba obsesionada con el trabajo, es muy trabajadora. Y siempre tuvo como meta poner un restaurante allá en España. Sin embargo, no se ha dado. Ella sigue trabajando y sigue básicamente en la misma posición en donde la dejé. Trabaja en turnos rotativos, que puede ser desde las 3 o 4 de la tarde hasta pasada las medianoche, y en otro momento puede trabajar por las mañanas y en otro momento puede trabajar por las tardes. Sus turnos son variables, no se concentra solamente en un turno. Luego de la pandemia, ella se ha diversificado. Sin dejar su trabajo central, ha empezado a aprender nuevas habilidades y nuevas estrategias para conseguir más dinero y también para enfocarse en temas que le han empezado a llamar la atención, como por ejemplo el tratamiento estético. Se le dio por meterse en un tiempo en temas que tenían que ver con comercio electrónico, marketing electrónico. Ella no sabía nada. Nunca fue una real interesada por el tema del marketing electrónico, por el marketing digital, por el comercio electrónico. Nunca. Sin embargo, empezó a estudiar sobre el tema y se metió de hachazo en ese rubro para que hasta ese momento le era absolutamente árido, desconocido, impenetrable, porque cuando yo estuve por allá y coincidí con ella, fui yo quien un poco le empecé a explicar de qué se trataban esos temas, porque era un poco mi especialidad. Y de hecho a ella no le llamaba mucho la atención o no le gustaban, porque no era lo suyo. Lo suyo era, sobre todo, la administración en general, la administración de empresas, y luego toda la industria de la restauración, como le llaman en España, la cocina y tal. Bueno, se metió en eso. Sin embargo, luego que me llamó y estuvimos interactuando, conversando, y ella me estaba dando mayor información al respecto sobre lo que había hecho de su vida en los últimos años, me dijo que se salió del marketing digital porque le parecía demasiado pesado. Y sí, es pesado, no es difícil de hacer, no es astrofísica, ¿no? Pero sí es pesado a la hora que manejas varios clientes o varias cuentas. Sin embargo, se empezó a dedicar a lo que es el tratamiento estético. Para eso empezó a empaparse más del tema, empezó a estudiar y empezó a meterse en Honduras que para ella hasta ese instante eran también absolutamente desconocidos. Porque todo lo que tiene que ver con tratamiento estético supone un conocimiento previo de las características corporales y las características anatómicas, por lo cual tienes que estudiar un poco más, tienes que conocer un poco más. Temas de tejido, temas dermatológicos, temas, qué sé yo. Todo lo que tiene que ver con esa pequeña parte de la medicina, que ya estamos hablando de palabras mayores, para alguien que hasta ese momento tal vez no tenía la preparación académica como para poder desarrollarse en el tema. Y sin embargo ella va y se mete. Entonces ha dividido su vida un poco entre su trabajo en restauración, que de hecho ya le insume bastante tiempo y le quita bastante tiempo libre, su trabajo
en estética, y también los estudios que ha empezado a desarrollar en enfermería, un poco para hacerse un nicho en un futuro cercano en ese campo, sobre todo en lo que tiene que ver con estética, porque a ella le interesaría meterse y desarrollarse en enfermería, pero dentro de clínicas que se dedican a la estética, lo cual no excluye la posibilidad de poder trabajar también en clínicas convencionales e incluso en hospitales. Sin embargo, esto le ha dejado a ella ningún día libre. Básicamente no tiene vida. Se dedica a trabajar hasta la madrugada y levantarse muy temprano para irse a Alcalá de Henares, desde Madrid a Alcalá de Henares, que son básicamente 2 horas en el Renfe, y estudiar, volver, preparar sus cosas, irse a trabajar y hacer una rutina de eso. Y en los tiempos libres también ir a una clínica en donde hace algunas prácticas y también tiene algunos cacholeos, pequeños curros con gente que le pide algún tipo de tratamiento muy especializado. Bien. El tema está en que en las últimas semanas me ha pedido apoyo para empezar a mover un poco sus redes sociales, que tenga un poquito de movilidad, el tema de las redes, es decir, que pueda hacerse un poco de marca personal. Pero no tiene ella misma la constancia de poder revisar lo que yo le envío porque no le alcanza la vida. O sea, ya está demasiado cansada, está demasiado saturada. Otro tema. Sigue viviendo, y ella no es ninguna chibola, ninguna chiquilla, ninguna chavala, sigue viviendo en un piso compartido. Yo puedo entender que esas circunstancias sean válidas cuando tú recién migras. De hecho, yo también he vivido en piso compartido cuando he estado en Madrid, pero era un poco la necesidad del momento, compartir con gente y tal. Entiendo que es cara la habitación, es cara la vivienda allá. Probablemente incluso más caro que en Lima. En todo lo demás, entre Lima y Madrid, tampoco hay tanta diferencia. El costo de vida es básicamente igual. Lo que es cara es la vivienda. Eso sí es caro. Allá en Madrid es mucho más caro que en Lima. Pero productos de pan llevar, leche, fideos, comida en general, incluso otros temas, es básicamente lo mismo, ¿eh? Por ahí van, no hay mucha diferencia. Sin embargo, ella sigue viviendo, y no, como les digo, no es ninguna chiquilla, sigue viviendo en un piso compartido. Cosa que me llamó la atención, porque creo yo, humildemente, que a estas alturas del partido, habiendo ya pasado algunos años, teniendo ella 15 años en España y trabajando todo lo que trabaja, ya debería de tener algo propio en términos de patrimonio. Debería haber juntado un poco de dinero para poder siquiera vivir sola. No digo comprarse un departamento porque tal vez es un poco complicado, pero por lo menos alquilar un departamento para ella sola. Tal vez yo estoy volando en mis expectativas porque yo en Madrid también he conocido gente de todo tipo del Perú. Algunos la han hecho bien, y otras no la han hecho tan bien. Algunos le han ido muy bien, a otros no le ha ido tan bien. Bien. Pero ella sigue en esa situación. Tanto así que, bueno, cuando conversa conmigo, volviendo del trabajo y entrando a su casa, medio tiene que cortar la llamada porque según ella se pueden despertar quienes viven con ella, ¿no? Y ella hace ruido. Entonces yo considero que aunque es posible que se dé una situación de esas características, creo que en cierto momento de la vida debería haber algún tipo de avance, ¿verdad? Algún tipo de avance. No te puedes quedar en la misma posición todo el tiempo. No te puedes quedar en la misma
en la misma situación todo el tiempo y toda la vida. Siempre tiene que haber algún tipo de progreso, sobre todo porque la cantidad de esfuerzo que tú le pones al trabajo debería de tener algún tipo de correlato con los resultados que recibes. Y yo noto que en su caso no hay esa situación. Bien, acá en el Perú, ella tiene su familia. Su familia no es gente, a ver, no es gente que tenga una gran cantidad de dinero y una privilegiada situación económica, pero el padre ha tenido su propio negocio, no sé si todavía lo tiene. Ella tiene su propia carrera, sus posgrados hechos en España. Perfectamente podría venir aquí a Lima y trabajar y tener una mejor situación. De hecho, hasta puedo decir que en Lima se gana más que en Madrid. Así como lo digo, y mucha gente se puede sorprender. Pero en un trabajo de oficina, de mando medio, alguien que tenga una carrera y que pueda llegar a progresar dentro de una empresa, su sueldo perfectamente puede llegar a los 2.500 o $3.000. Por no hablar de alguna gente que puede pasar esa cantidad, ¿no? Tal vez $3.000, estamos hablando de más o menos también un poco más de 3.000 euros, cuando en España es un poco más difícil llegar o superar los 1.500 euros o los 2.000 euros. Ya no digo 3.000 euros. Debe haber, de hecho, gente que gane esa cantidad de dinero, pero es más viable acá, en el Perú. El tema está que en el Perú, por ejemplo, estás limitado en términos geográficos. Es más complicado irte a París, es más complicado irte a Ámsterdam, es más complicado por la distancia. El país, además, es grande. Y claramente hay una mejor calidad de vida en cuanto a servicios en España y en Europa en general que en el Perú. Siendo que también he escuchado algunas quejas de España, pero bueno, si vamos a comparar, hay distancias. Pero en términos de cuánto ganas, podría decir que incluso, para sorpresa de muchas personas, acá, bien posicionado, con en una compañía promedio, hasta puedes llegar a ganar un poco más que en España. Y hay industrias, incluso diría yo, hay industrias como la industria minera, que no existe en España, en donde puedes superar esa cantidad de dinero. De hecho, cuando hubo el boom minero en el Perú, cuando existió el boom minero en el Perú, estamos hablando de la primera década de este siglo, hacia el 2008, muchas mineras entregaban los dividendos, entregaban las utilidades que nosotros le denominamos anuales, y con ese dinero y las utilidades, mucha gente de mando medio, y ni siquiera hablo de grandes jefaturas, aprovechó para comprarse departamentos. O sea, en ese nivel, se puede llegar a ese nivel, bien gestionado el país, puede llegar a ese nivel. En esa industria, también la cosa es muy específica. Y eso es... Eso es casi imposible, yo creo, en España. No se puede llegar a allá. Entonces yo le pregunto, ¿realmente vale la pena sufrir tanto? Ella quiere montar, ella quiere especializarse en todo lo que tiene que ver con estética y tal. Quiere en algún momento ser reconocida dentro de ese rubro. Tratamiento estético y ese tipo de cosas. Y eventualmente, soñando, tener su clínica. Sin embargo, ella ya está en base 4. No digo que es imposible, pero los años también pasan y pesan. Los años pasan y pesan, y uno ya no es chiquillo, le digo yo. Es decir, llegar a tu casa pasada la 1 de la mañana, para luego despertarte a las 6, para irte a estudiar, para luego ponerte a trabajar nuevamente, para luego encontrar un hueco, un nicho en donde puedas dar tus propios servicios, o sea, y así toda la semana,
es que eso es desgastante. Ya no hablemos de la parte personal, ¿no? El hecho de que no tengas a tu familia acá, el hecho de que no tengas a nadie, porque claro, vives con unos desconocidos ahí en el piso donde estás, que no son tu familia, y no tienes realmente a nadie que se preocupe por ti. Entonces es una situación sui generis, es una situación compleja, complicada, y lógicamente, pues le deja, en el mejor de los casos, un desazón, una nostalgia, y en el peor de los casos, un cuadro depresivo. Entonces yo le digo, mejor para, porque tal vez lo que tú necesitas, es volver a Lima, estar con tu gente, de repente explorar alternativas acá sin dejar de lado tu sueño, y cuando ya estés con una mejor situación, con una mejor con un mejor soporte económico, incluso dispararte nuevamente a España. Total, el permiso de trabajo, la ciudadanía, ese tipo de cosas, pues ya las tienes, ¿no? Básicamente, ella tiene el DNI español. Entonces, no hay apuro por eso. Pero no ha logrado arraigos allá en España. No ha logrado arraigos. No ha logrado formar una familia. Algo que le dé soporte, un soporte emocional, que es importante. Es importante. Entonces, acá viene mi parte de la moraleja. La parte de la moraleja. Yo no digo que renuncies a tus sueños. No digo eso. Digo, a veces es bueno cambiar la estrategia para alcanzar esos objetivos. La estrategia no puede ser siempre la misma porque las circunstancias de la vida también cambian. Hace unos años no nos imaginábamos que iba a haber algo parecido a una pandemia. Tampoco nos imaginábamos que iba a haber algo similar a una crisis económica generada por la guerra. Y tampoco nos acercábamos a la posibilidad de que haya una guerra de carácter global, como hay ahora. Estamos, digamos, en ciernes, en movimientos. No digo que vaya a suceder, pero es viable, o sea, puede suceder en cualquier momento. Entonces esas son variables que tú no puedes manejar. Tú puedes manejar lo tuyo y cómo reaccionas a eso, pero no puedes manejar variables que son externas. Entonces le digo, bueno, tal vez tu estrategia podrías variarla. Podrías variarla. Y lo otro, los sueños. Sueños son. ¿Qué tan realistas son? ¿Qué tan... ¿cuál es la palabra? ¿Qué tan alcanzables son? Porque, claro, uno puede soñar y soñar es gratis. Sin embargo, obsesionarse por algo que tal vez, es muy complicado. Es como que desgañitarse, esforzarse, romperse el lomo por algo que probablemente no vaya a suceder. Y cuando notemos que no ha sucedido, nuevamente aflorará en nosotros el resentimiento, la nostalgia, el desasosiego y todo esto. Entonces, saber notar si nuestros sueños realmente tienen una correspondencia con la realidad o no. Tienen que ser alcanzables, tienen que ser realizables. Y la consecución de los objetivos debería estar medida en el tiempo. Porque si tú notas que está pasando demasiado tiempo y no estás alcanzándolo, bueno, probablemente hay ahí un problema. Y todo esto yo se lo iba explicando. Todo esto se lo expliqué. Le dije que tal vez estamos gastando demasiada energía, demasiado trabajo, demasiada chamba
en algo. Y yo particularmente no he visto mucho avance, ¿no? En cosas que sean tangibles. Tu propia calidad de vida, tu crecimiento patrimonial. Ojo que no estamos hablando de ese excesivo deseo de acumulación de cosas, ¿no? Simplemente de el correlato que debería haber entre lo que tú trabajas versus lo que tú vas obteniendo y la mejora en tu calidad de vida. No está mal tener una mejor calidad de vida, aspirar a una mejor calidad de vida. Pero no lo veo, no veo ese crecimiento. Entonces, ver si aquello que tú deseas también es factible. Se puede lograr, se puede realizar, se puede alcanzar. Y luego también lo último, el último consejo que yo le di era aprender a desaferrarse. A que tal vez hayan cosas que no vamos a alcanzar, que no vamos a lograr. Tal vez. Y no se acaba el mundo por eso. Y tal vez no solamente cambiar estrategia, sino también cambiar de sueño, cambiar de objetivo. No está mal, creo que no está mal cambiar de objetivo. Fijarse en otros objetivos, fijarse en otras metas, que no necesariamente tienen que ser materiales siempre. Pueden tener un signo material, pueden tener una expresión material. ¿Ah? Pero creo que los principales objetivos no deberían de ser materiales. Sí debería tal vez haber un correlato material. Expresado, por ejemplo, en tu patrimonio, en tu crecimiento, en donde vives, en lo que tienes y tal. Manteniendo sobriedad, sobre todo, que también creo que es importante, porque este tema de andarte comprando cosas demasiado lujosas es hasta guachafo, ¿no? Ridículo. Uno se puede dar un gustito, no está mal. Un viajecito por el Mediterráneo en un crucero, ¿a quién no le gustaría? Pero también empeñar tu vida en temas de lujo, no sé, no creo. Creo que no hay mucha clase en eso. Particularmente lo veo así. Entonces yo le di ese consejo. Mira, ¿por qué no exploras la posibilidad de volverte a Lima, trabajar acá, estar con tu gente, estar con los tuyos, dormir en tu cama, posicionarte acá en esta sociedad, tener una carga de trabajo que exprese mejor aquello eso de calidad de vida y trabajo, ¿m? Que le permita ocupar también su tiempo en ocio productivo, verte una buena película, leerte un buen libro, aprender nuevas cosas, explorar otras esferas de la vida, y luego, con todo eso, aprendido, conocido, y acumulando de repente no solo experiencia, sino también un poco de dinerillo, volver a España y crecer allí en eso que te gusta. Se lo dije. Porque me llama en un momento en donde había hecho prácticamente cortocircuito. ¿Mm? Cortocircuito. Bien. Luego me hace un feedback, unos días luego, me escribe, no, me manda un audio y me dice, en relación a todo lo que yo le había dicho, que tal vez yo tenía razón. Que tal vez, sí debería venirse un tiempo a Lima, Perú, y explorar esa posibilidad, pero que de todas maneras va a seguir trabajando duro para alcanzar su objetivo mientras tanto. O sea, es terca, es terca. Y esto nos lleva a otro tema, el tema de la terquedad y la vehemencia. Hay gente que solo aprende con el golpe, con los choques que te da la vida, con los encontronazos, con los contrasuelazos. Hay gente así, hay gente así. Hay gente que solamente aprende así. Pero, ¿qué vamos a hacer? Uno tampoco puede estar detrás de las personas.
No puedes cargar a las personas. Puedes darle la mano, pero no los puedes cargar. No puedes obligarlos. La gente aprende sola. No puedes forzarlos, no puedes empujarlos. Porque bueno, también nuestros propios criterios podrían eventualmente estar equivocados. Ojo, también. Entonces, basta con que tú dejes ese granito, ¿no? Esa idea en forma de granito para que vaya germinando y poco a poco las personas se den cuenta. Y eso es lo que yo pretendía hacer. Y yo quería hacer esta reflexión en torno a en qué momento decir mejor cambio mi estrategia, en qué momento decir ya no solo mejor cambio mi estrategia, sino también cambio mi objetivo, y en qué momento saber dar, no retroceder necesariamente, pero sí hacer movimientos tácticos dentro de tu estrategia y movimientos estratégicos en general. Y en general resetear. No hay que tener miedo a resetear. No hay que tener miedo a dejar un proyecto de lado, un proyecto de vida incluso, y dedicarte a otras cosas. El mundo es ancho y ajeno. Hay muchas cosas que no sabemos que eventualmente nos pueden gustar. O no sabemos que para las que somos o podríamos ser buenos. Podemos explorar. Pero bueno, eso en cuanto a tú como líder de proyecto de vida y tal. Y lo otro es en cuanto a consejero. Si a ti te toca estar del otro lado, si te toca estar del otro lado de la mesa, no como quien tiene esta crisis existencial, sino como quien tiene que darle feedback a la persona. Si las personas no escuchan tu consejo, por más que les has dado todas las pruebas y le has dado toda la vuelta a la situación y la persona no te escucha, pues déjala ahí, ya fue. No presiones tú tampoco. No te esfuerces tanto. No estés tan detrás. Gente tiene que darse cuenta sola. Gente tiene que caminar, hacer su vida, surcar su propio sendero. Al final, la salvación es individual, no es colectiva. Y tú ya hiciste lo mejor que pudiste. Ya mostraste cuál es el camino. Así que nada, eso era lo que quería compartir con ustedes en torno a esta situación que me ha ocurrido en estos días y de la que probablemente hablaré luego, porque es bueno también saberse dar cuenta de cómo van las cosas. Y es bueno también saber interpretar, entender los medidores, los indicadores que le dan sentido a tu trabajo, porque eso de trabajar por nada, pasar malas noches por nada, no tener vida por nada, solamente por un sueldo. Yo creo que uno debe trabajar para vivir, no vivir para trabajar. Ese es un poco el sentido de lo que estoy diciendo. Déjame sus comentarios para saber qué es lo que opinan sobre mi consejo. ¿Hice bien en aconsejar de esa manera? ¿Hice mal? ¿Qué opinan de este caso? ¿Creen que ella debería seguir ahí matándose la vida, dejándose la piel y tal vez no alcanzar el objetivo? Yo creo que es complicado. No quiero ser pesimista, pero es complicado. Cualquier objetivo que nos propongamos tiene que tener indicadores de éxito, y si no se están cumpliendo los indicadores, bueno, tal vez hay que revisar las cosas. Hay que revisar la estrategia, hay que revisar la táctica y finalmente hay que revisar el objetivo, ¿no? Tal vez el objetivo pues no es viable. Y a mí me parece que tal vez en este caso no sea, en este momento de su vida, que no es una chiquilla, que no sea tan viable.
Déjenmelo saber en los comentarios qué es lo que opinan y nos vemos en otro video también de este tipo de reflexiones. Pase bien.